una América Latina que fue expropiada, una América Latina que fue despojada, una América Latina donde su territorio fue tomado. Las personas que vivían en estos territorios se les prohibió sembrar, se les prohibió hacer riqueza de su mismo territorio. Fíjese lo que sucedió con la minería ancestral. No pueden. Tienen prohibido hacer bariqueo porque inmediatamente llega la multinacional con el político de turno y con las autoridades y el Estado y atacan a esa persona y no la dejan, porque las grandes multinacionales entregan una comisión a ese líder político, le entregan una comisión y él a cambio de esa comisión entrega el territorio, entrega a la gente, la cultura, la mano de obra, la fuerza laboral, la riqueza. Y él se va con esa comisión para Estados Unidos a estudiar, a dar conferencias allá y salen en los grandes medios de televisión y es promovido y son promovidos y la pobre gente, el proletariado, nos quedamos esperando para poder trabajar, para poder salir adelante. Mientras esa persona con la comisión, la multinacional se adueña del territorio y él se va a dar clases en grandes universidades con doctorados y títulos. Esa es la historia apátrida, derrotada de una América Latina que fue menguada, donde sus líderes sociales y sindicales fueron entregados, asesinados por grupos financiados por esas mismas empresas internacionales que nunca han querido las garantías laborales y nunca han querido al trabajador y al proletariado. Nunca han querido al proletariado, nunca han querido la clase obrera, nunca han querido las libertades sindicales, las libertades del trabajador. Y esa América Latina logró sobrevivir, ha logrado sobrevivir así. Y aún perduran por ahí pueblos nativos que los mismos gobiernos no valoran y siguen persiguiendo, que los mismos gobiernos los han dejado sin recursos y esos pueblos nativos resisten y siguen en esa lucha por bregar a cuidar sus orígenes, su historia. Pero no solo los pueblos ancestros, sino las negritudes también. Aunque han habido dentro de ese pueblo negro muchos que han entregado a su pueblo también, que se han dado a las grandes multinacionales, que se han dado al imperio norteamericano, que se han ofrendado y han entregado a sus mismos pueblo hermano, a su misma gente, los han entregado por una comisión, por una donación, por unas cuantas monedas, han entregado a su gente, por un apartamento en Estados Unidos.
Y esas situaciones de la colonización de América Latina, esa situación no finaliza ahí, esa historia no acaba ahí. A esa situación de América Latina se suma lo que se conoció en Norteamérica como el narco, el fenómeno narco. Que hay mucha diferencia entre lo que es el fenómeno narco, entre lo que es el movimiento canábico y lo que es los hippies. Que hay mucha gente que revuelve toda esa situación, que revuelve todo eso. Lo que es la hoja de coca siempre fue masticada por los aborígenes aquí en Colombia y en todo el territorio latinoamericano. ¿Sí? O sea, la hoja de coca es un elemento ancestral utilizado por los pueblos latinoamericanos desde hace muchos años, miles de años. Con esa hoja de coca hacían varios productos. Dentro de esos productos estaba lo que era la harina de coca, la cual ellos la ingerían por la nariz, por la boca, por los ojos, en sus rituales. En sus rituales. Dentro de todas esas cosas que ellos utilizaban estaba la harina, estaba lo que era la harina de coca, la harina de la hoja de coca, que la hacían con parte, por ejemplo, los mexicanos la hacían con parte del maíz y la hacían con parte de la hoja de coca, la machacaban. Hacían también lo que era el bebedizo, que era un bebedizo a partir de la hoja de coca. Los norteamericanos antes de esto también no solo utilizaban la hoja de coca, sino que utilizaban lo que era el cannabis, donde hacían aceites, donde hacían jabones, donde hacían varios alimentos y le agregaban lo que era cannabis, especialmente para sus rituales o para el desarrollo de sus actividades culturales y ancestrales. Utilizaban todos estos elementos. Con la llegada o la intervención de los norteamericanos, la hoja de coca y el cannabis toma otro rumbo, porque pasa de un rumbo ancestral, de algo ritual, de algo recreativo, a una demanda comercial, a una exigencia adictiva,
a una exigencia eh, aditiva. Pero ese paso que se dio de esa ritualidad y de esa ancestralidad de la hoja y del cannabis a esa forma adictiva comercial, no pasó a ser natural, sino que pasó a ser artificial, diseñada en los mismos laboratorios norteamericanos. Entonces el cannabis natural pasa a ser un cannabis sintético, artificial, diseñado en los laboratorios norteamericanos. Ese cannabis natural, ritual, utilizado por los pueblos originarios de América Latina, pasa a ser un cannabis sintético, artificial, y pasa a tener una exigencia comercial, en donde los pueblos latinoamericanos se ven obligados a sembrar, a producir, y no solo a sembrar y a producir, sino a dejar de darle utilización a la tierra, dejar de sembrar unos alimentos, dejar de sembrar unas plantas para sostener al imperio norteamericano que nos exige, que nos impone, en la medida en que paga más caro, paga dólares más caro, da más dólares, paga más desde ahí, nos impone obligatoriamente dejar de sembrar unos alimentos, unas plantas, para sembrar el cannabis. Y lo mismo pasa con la hoja de coca. Al no haber otras fuentes de empleo, al ser la oferta mayor y de mayor economía, los pueblos se ven evocados a sembrarla, ya no solamente para un origen ancestral ritual, sino por una imposición colonizadora del imperio norteamericano, ¿sí? Del imperio norteamericano, porque nos lo imponen. Entonces, donde se sembraba la yuca, ya no se puede sembrar yuca. Donde se sembraba el plátano, ya no se siembra el plátano, sino que se siembra la hoja. Pero esa hoja de coca viene con una fórmula heredada del imperio norteamericano, de los norteamericanos, en donde estamos obligados a añadirle otras cosas. Se le añade otras cosas a la hoja de coca, y esa hoja de coca está obligado a sembrarse en todo el territorio colombiano, no solo el territorio colombiano, sino otras partes de Latinoamérica, para poder sostener la inmensa adicción, la inmensa drogadicción en la cual está sumergida Estados Unidos. La inmensa drogadicción y adicción
insaciable de Estados Unidos. Y esa situación ha puesto en jaque a los pueblos latinoamericanos, porque muchos alimentos que se sembraban en territorios ancestrales, muchos alimentos que se sembraban, ya hoy no se pueden sembrar, porque primero el pago es mínimo, los compradores son mínimos y muchos de esos alimentos son importados por las multinacionales. Entonces el campesino, el agricultor está en jaque. Está en jaque porque no tiene apoyo del gobierno, porque el gobierno no financia estos proyectos de siembra, de recolección, de producción de la tierra, y muchos de ellos pues los han despojado de la tierra y no les han entregado la tierra todavía. Entonces esa es una de las cuestiones que más ha quejado, en donde ese fenómeno narco, toda esa cadena, está vetando a Latinoamérica, pero la gran riqueza, los grandes porcentajes están quedando en Estados Unidos. En toda esa cadena, Estados Unidos se queda con el 99% y América Latina se queda con el trabajo, la guerra, la muerte de los líderes sociales y académicos que conversamos de este tema, y con la destrucción de los ecosistemas y de la tierra. ¿Cuántos ríos infestados de mercurio? Acabados totalmente por la producción del alcaloide. Son ríos donde miles de millones de especies naturales, como el delfín rosado, por ejemplo, una especie del río Amazonas, en vía de extinción, el delfín rosado, por ejemplo, especies y ecosistemas acabados totalmente por el herbicida, por la producción indiscriminada de la hoja exagerada, y la nueva problemática que hay, que es la aspersión aérea, donde entidades como Monsanto, multinacionales, no solo acababan con la hoja de coca, sino que asesinaron millones de animales, como la rana dorada. La rana dorada, que es una rana pequeña, nativa de los grandes ecosistemas, mariposas de varios géneros, muriendo, producto de esa cuestión. Es decir, cientos de ecosistemas destruidos, flora y fauna, producto del gran consumo desmedido de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos le ha dado una lucha a las drogas y al fenómeno narco, le ha dado una lucha militar, le ha dado una lucha y una propuesta bajo la doctrina militar. Una propuesta donde hoy se hace revisión en los países latinoamericanos, y es una guerra que está perdida, es decir, fracasó. La propuesta militar, la lucha militar, no ha dado
resultados. La lucha militar no ha dado ningún tipo de resultados. Entonces hay una nueva propuesta, hay una nueva orientación y se llama la teoría de reducción de daños. Es decir, de entender este fenómeno no como un fenómeno de darle solución de un tipo militar, sino darle una solución a partir de la reducción de daños. Entonces es la legalización regulada, porque no es legalizar por legalizar, sino la regularización. Es decir, reconocer de que hace un daño, pero ese daño se puede reducir si el Estado toma las riendas, si el Estado toma la orientación de ello. Entonces ya otros países lo han hecho, pero en el caso latinoamericano hay un interés especial de que la guerra se siga, de que el fenómeno de la guerra se siga por la producción económica que le genera a los señores y a los actores de la guerra.